Gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo por estar hoy aquí con nosotros, Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús por manifestar tu poder y tu amor. Gracias Espíritu de Dios porque estás en este lugar. Gracias Señor porque estás en las casas de mis amados hermanos, de las familias de Dios. Buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Padre, Hijo y Espíritu de Dios, porque hoy estás en las casas, como la iglesia primitiva, Señor, en las casas, unánimes, juntos por el poder de tu palabra, abrazándonos, amándonos los unos a los otros para tu gloria, Señor. Padre, en esta hora bendecimos las casas de mis hermanos, bendecimos nuestros hogares, bendecimos nuestras vidas, bendecimos cada instante de nuestro ser y clamamos a ti, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Que los campos sean llenos de tu presencia, que las ciudades sean llenas de tu presencia y que el Espíritu Santo manifieste su gloria en los diferentes corazones. Aleluya. Aleluya, Señor. Pedimos que tú seas el que se glorifique, Señor. Como dice tu palabra, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en las familias, en las finanzas. Ayúdanos, Señor, a conocerte como un Dios proveedor, a conocerte como un Dios sanador, porque más que una dificultad, es una oportunidad para conocerte a ti, Señor, como ese Dios sanador, como ese Dios proveedor, como ese Dios que la gloria desciende en cada casa, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús, por estar en nuestras vidas y en nuestras familias. La palabra que Dios ha traído el día de hoy es familia. El Espíritu de Dios desciende hoy sobre nuestro hogar y sobre los tuyos. El Espíritu de Dios desciende hoy sobre tu casa y sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Y quiero ir a la palabra y quiero traer dos versículos que me impactan. Dos versículos que me impactan. Uno se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra en el nombre del Padre: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y un poco más adelante, en Hechos, capítulo 10, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban y oían el discurso. El Espíritu Santo de Dios desciende y cae sobre las casas en el nombre de Jesús. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona divina que tú y yo conocemos o vamos a conocer o queremos llenarnos de él. Y la palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, cuando la tierra estaba desordenada, se movía sobre la faz de las aguas.
Y hoy el Espíritu Santo de Dios quiere moverse grandemente en tu casa y en mi casa. El Espíritu Santo fue aquel que cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, el Espíritu Santo de Dios estaba allí. El Espíritu Santo de Dios es aquel que a través de la historia de la palabra caía y descendía sobre sacerdotes, sobre reyes, sobre jueces, a través del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendió sobre David, descendió sobre Samuel, descendió sobre Sansón, descendió sobre muchos profetas. Y el Espíritu Santo de Dios hacía cosas grandes y poderosas. Y me voy al salmista David, como dice en la palabra, en el Salmo 139, versículos 7 al 12. El salmista David decía: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podremos huir del Espíritu de Dios, mis amados hermanos? ¿A dónde podremos irnos sin que el Espíritu Santo de Dios llegue allí? A ningún lugar. La palabra dice en el libro de Abdías que así te escondieras, hicieras un nido en las estrellas, allí te bajará el Señor. Yo traté un día de escaparme de Dios, un día traté de escaparme del Espíritu Santo. Me desconecté de mi familia, apagué celulares y me fui a tomar, estaba perdido en el mundo. Y allí donde estaba tomando licor, perdido, con los que estaba tomando, uno de ellos que era ateo, era el que más tomaba conmigo y aguantaba, y ya a la madrugada todos durmiendo, todos caídos allí, llega este ateo y se queda mirándome a los ojos fijamente, y yo me quedé mirándolo y yo decía, pero ¿por qué me mira así? Y él me miraba a los ojos y me dijo, siendo ateo y estando alcoholizado, me dijo: Dios a los tibios los vomita de su boca. Y yo quedé estremecido porque aunque estuviera escondiendo de mi familia, aunque me estuviera escondiendo de todas las personas cristianas que me buscaban y oraban por mí, no me pude esconder de Dios. Y usó una persona alcohólica, una persona atea que no conocía nada de Dios, para que me declarara esa palabra y yo estremecerme, porque yo andaba en la iglesia o buscaba la iglesia, pero yo no estaba comprometido con la iglesia. Yo iba a la iglesia y salía por dar tranquilidad a mi familia, pero yo andaba perdido en el mundo. Pero la palabra no vuelve vacía. Por eso la palabra que tú declares a una persona que no conoce de Cristo, Dios va a hacerla retoñar, Dios va a hacerla levantar. Y así como un día yo me escondí de Dios y Dios usó una persona atea, alcoholizada, para declararme la palabra y yo estremecerme, declaro en el nombre de Jesús que Dios usará a quien sea, como sea y donde sea, para estremecer a tu familia de los que no conocen del Señor, porque nadie puede esconderse del Espíritu de Dios. El salmista David también dijo en el Salmo 51, cuando él había fallado y había pecado ante el Señor, dice la palabra en el Salmo 51, versículo 10 y 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a través de la historia, de la palabra de Dios, de la Biblia, se ven como las manifestaciones del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso recuerda que hoy el Señor dice que hoy descenderá el Espíritu Santo en las casas, y aquellos que están con el Espíritu Santo dentro de su vida, de su corazón, habrá una llenura sobrenatural para levantarse.
Porque hay tiempos de aflicción, hay tiempos difíciles, hay principios de dolores, pero el Señor, por medio de su Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a levantar la obra, mis amados hermanos, y el Espíritu de Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y el Espíritu Santo se paseaba por las aguas, el Espíritu Santo se paseaba y llegaba donde los reyes, los sacerdotes. Pero un día había una promesa de Dios que Jesús llegaría a la tierra. Y cuando Jesús llegó a la tierra, siendo 100% Dios y 100% hombre, dice la palabra que él fue a bautizarse. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús se bautizó y los cielos se abrieron. Y dice la palabra que el Espíritu Santo descendió como paloma. Y vemos la paternidad de un Padre que nos ama cuando le dice a Jesús: eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hoy declaro y profetizo sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu familia, que el Señor va a decir: hijo amado, hija amada, en ti tengo complacencia, porque soy tu Padre que te amo, soy tu Padre que te voy a dar la provisión, soy tu Padre que te voy a enseñar a vivir por fe, soy tu Padre que te voy a enseñar a glorificar mi nombre sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Sadamaracha, soy yo, dice el Señor, que te voy a levantar en mi gloria, soy yo el que no voy a permitir que llegue ninguna enfermedad a tu casa, soy yo el que voy a tocar a los tuyos en esta hora por medio de ángeles de Dios, porque el Espíritu Santo bajó y descendió como paloma sobre Jesús. Y dice la palabra que Jesús predicaba, enseñaba, sanaba enfermos y sacaba demonios. Y el Espíritu de Dios estaba con él, y el Espíritu de Dios hacía grandes cosas. Por eso Jesucristo, dice la palabra, que cuando él murió, él resucitó, y fue el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que estuvo en el principio del origen de todo, el Espíritu de Dios que se ha movido en la tierra a través del tiempo, y el Espíritu de Dios que estaba con Jesús. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis amados hermanos, le damos gloria a Dios porque el Espíritu de Dios está aquí y mora con todos aquellos que lo reciben y lo aceptan, todos los que aceptan a Jesús, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él predicó la palabra, él hizo milagros, él mostró un ejemplo para que nosotros sigamos, y podemos ir a los evangelios, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, y ver cómo Jesucristo dio ejemplo en la tierra para ser como él, 100% hombre y 100% Dios, porque él fue divino, pero también fue humano, porque él lloró, él dormía, él se cansaba, pero él oraba y buscaba al Padre en las madrugadas, en las noches. Hay mucho ejemplo de Jesucristo aquí en la palabra de Dios para poder seguirlo y ser como él, ser un ejemplo y ser como él era, para que él, como primogénito de todos los hermanos, nos da el ejemplo, mis amados hermanos. Y Jesús, en el poder de la gloria de Dios, resucitó el Espíritu Santo y lo levantó de entre los muertos. Y ese Espíritu Santo también está en los hijos de Dios. El mundo no lo conoce,
pero los hijos de Dios, los que han creído en el Señor, sí lo conocen. Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya, porque no los dejaré huérfanos. Conviene que yo me vaya, porque iré a hacer morada en el cielo con mi Padre. Iré a hacer viviendas para todos nosotros, mis amados hermanos. Jesús está a la diestra del Padre en el cielo, haciendo una morada para ti, para mí, para los que hemos creído en el Señor. Pero Él dijo, conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu de Dios, el cual los convencerá a ti y a mí de toda verdad, de todo juicio y de toda justicia, y nos mostrará y nos recordará las obras de papá, las obras de Jesús en la tierra, porque Jesús y el Padre son uno solo, mis amados hermanos. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús, por dejarnos ese ejemplo en la tierra y por permitir que el Espíritu de Dios estuviera y morara en los corazones de todo aquel que los acepta. Mis amados hermanos, el Espíritu de Dios es nuestro amigo. El Espíritu de Dios es el que nos guía. El Espíritu de Dios es el que nos consuela. El Espíritu de Dios es aquel que nos lleva a toda verdad. Pero mis amados hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el Señor dijo a mi corazón, hoy descenderé sobre las casas, hoy descenderé sobre las familias que me reciban, hoy llenaré de Espíritu de Dios a las personas que quieran estar conmigo, porque la palabra dice que cuando recibimos a Jesucristo somos completos en Él y lo que debemos hacer es crecer en Él, crecer en su llenura, crecer en el poder de su gloria, no necesitamos nada más. Porque Jesucristo no es religión, es relación con Dios. Si tú buscas la presencia, si tú buscas la bendición, si tú tomas la palabra y te quebrantas leyendo la Biblia, el Señor está haciendo algo contigo y hará con tu familia, porque Él no te dejará en vergüenza, porque los tuyos también son de Dios. Solo es que tú te levantes en tu casa y los tuyos también serán de Dios. Es la promesa del Señor, mis amados hermanos. Pero debemos levantarnos como esa luz. El Espíritu de Dios estuvo sobre las aguas. El Espíritu de Dios estuvo a través de la historia del Antiguo Testamento, descendiendo y hablando a jueces, profetas y sacerdotes. Pero cuando vino Jesús a la tierra, 100% hombre y 100% Dios, manifestó un ejemplo de lo que era Dios, porque conocemos a Dios Padre por medio de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera de conocerlo, mis amados hermanos, por medio de Jesucristo, porque el único intercesor entre los hombres y Dios es Jesucristo, porque todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, pero por su infinita misericordia nos llamó y nos trajo a sus brazos. Por eso el Espíritu de Dios está sobre la tierra y está sobre cada corazón que ha aceptado a Jesucristo, porque el Espíritu Santo desecha todo temor. El Espíritu Santo ha derramado el amor en nuestros corazones para poder perdonar, y el Espíritu de Dios es aquel que nos va a guiar y nos va a apoyar. Pero recuerdan los primeros versículos que les leí, quiero volver a ellos, porque cuando Jesucristo resucitó, duró 40 días en la tierra y dio más ejemplo, mostró más cosas. Pero cuando empezamos en el libro de Hechos, dice la palabra que Jesucristo empezó a ascender y les dio una orden a los discípulos que quedaran en Jerusalén. Dice la palabra en Hechos capítulo 1 versículo 4, dice la palabra, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder, el poder del Espíritu de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, Jesucristo, al ascender al cielo, dio una instrucción precisa a sus discípulos que no salieran de allí hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Por eso más adelante en Hechos capítulo 2 dice la palabra
el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y por eso yo profetizo y declaro sobre tu vida que tu casa estarán juntos y unánimes. Porque hay muchas casas donde están las personas, están ahí unidos, pero no están unánimes. Están ahí reunidos, pero no están unánimes. Pero hoy se rompe todo obstáculo, todo lo que impide ver la gloria de Dios, ver la paz en tu casa. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda contienda se tiene que ir por el poder del Espíritu Santo. Hoy ato, Señor, el mudezco, amarro, echo fuera a lugares secos todo espíritu de contienda en tu casa, todo espíritu de infidelidad en tu casa, todo espíritu de destrucción, lo he hecho fuera de las casas de nosotros, porque somos tus hijos, Señor, y sé, Espíritu Santo, que tú estás allí también en esas casas, estás en todas las casas de mis hermanos. Por eso el Espíritu de Dios hace la obra, pero debemos disponer nuestro corazón, porque dice la palabra que cuando todos estaban unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice la palabra, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ese día el Espíritu de Dios descendió sobre los varones, hombres y mujeres que estaban en oración, clamando a Dios, unánimes, unidos. Y yo te profetizo sobre tu casa que habrá unidad, que habrá una unidad y estarán juntos unánimes. Y el Espíritu de Dios hará grandes cosas en tu casa. Estos tiempos de cuarentena es una oportunidad para que el Espíritu de Dios se goce y se manifieste en tu casa y en mi casa en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios es el que va a restaurar. El Espíritu de Dios es el que nos va a enseñar a poder aumentar la fe, a poderle pedir al Padre como debemos pedirle en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios que habla la Biblia a través de toda su historia manifiesta que no nos dejará en vergüenza. Vamos a aprender a conocer a Dios como proveedor. Vamos a conocer a Dios como sanador. Vamos a conocer a Dios como restaurador. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que descendió sobre la casa. ¡Wow! Descendió sobre la casa. Padre, tu palabra dice que si te invocamos, tú nos responderás. Y hoy es un buen día para invocar a Dios, porque Él nos va a responder y nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. En el nombre de Jesús, Él hoy va a mostrar la gloria en tu vida y en mi vida. Y dice la palabra en Hechos capítulo 10. ¡Wow! ¡Qué palabra de bendición! En Hechos capítulo 10 habla la historia de Pedro y Cornelio, pero voy a parafrasear una parte para llegar a donde Dios quiere hoy llevarte a ti y a mí y a nuestra familia y a los nuestros. Pedro estaba en una casa en Jope, donde Simón el curtidor, pero Cornelio era un hombre que no era judío, que era un hombre, un centurión, que amaba a Dios, le oraba a Dios, pero no tenía la revelación de Jesús ni del Espíritu de Dios. Pero cuando él estaba orando y ayunando, dice la palabra que un ángel apareció y le dijo, manda hombres a buscar a Pedro, Simón Pedro, a Jope. Y él mandó a estos hombres, él obedeció y estos hombres fueron hasta allí, buscaron a Pedro, y cuando Pedro estaba ya en esa casa, el Espíritu Santo también le dio una visión tremenda, profunda, pero le dijo, ve con estos hombres. Y él llevó unos testigos al otro día y se fue para la casa de Cornelio. Y llegó a la casa de Cornelio porque el Espíritu de Dios, el que está dentro de ti o que hoy va a estar dentro de ti en el nombre de Jesús, le habló a Pedro y un ángel le habló a Cornelio y Dios estaba haciendo contactos divinos. Y sé que en tu vida y en nuestra vida va a haber contactos divinos que el Señor va a mostrar para su gloria y manifestar su poder. Y dice la palabra que Pedro y Cornelio se encontraron y que cuando Pedro llegó a la casa, porque es en las casas donde Dios quiere glorificar su nombre, porque el mejor testimonio que tú y yo podemos dar es en la casa, porque en la calle podemos mostrar alguna cosa, en la iglesia podemos mostrar algo, pero en la casa es donde vamos a mostrar lo que Dios quiere que seamos.
con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia. Es allí donde se va a manifestar el testimonio de vida que Dios quiere darnos en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra que Pedro llegó a donde Cornelio. Cornelio se le como humilló y Pedro dijo, no, espérate, no, yo soy humano igual que tú, pero no entiendo por qué he venido acá. Y Cornelio le explica lo que había pasado y Pedro dice una frase tremenda en Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Nuestro Padre nos ama a todos. Nos amó tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz por el mundo, por todos nosotros, por el que anda en la droga, por el que anda en la prostitución, por el que anda perdido, todos. Él dio la vida, mandó a Jesús para que diera la vida por todos. Entonces no hay acepción de personas. Jesús tiene un plan de salvación para ti, amado, que me estás escuchando. Así hayas hecho lo más terrible en tu vida, así hayas hecho cosas terribles, así hayas terminado en este momento de hacer cosas terribles, pero el Señor tiene algo para ti en esta hora por el poder de la palabra, porque Dios no hace acepción de personas, pero sí hay acepción de fe, porque dice la palabra, todo aquel que crea en Jesucristo lo reciba. Porque no solo es creer, porque los demonios creen en Jesús y tiemblan, porque Jesús le decía a los que estaban endemoniados, sal demonio, y el demonio sabía que era Jesús y salía. Los demonios también creen en Jesús, pero no solamente debemos creer en Jesús, sino recibirlo, mis amados hermanos. Recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si lo recibimos, la fe aumentará y cumplirá el propósito, porque en el momento que recibimos al Señor ya estamos completos, ya estamos en un orden para empezar a avanzar. Recuerda que el Espíritu Santo andaba cuando la tierra estaba desordenada. Y sabes, de pronto tu vida o de pronto mi vida en un tiempo estuvo desordenada, pero el día que aceptamos a Jesucristo, Él empieza a hacer un orden en nuestra vida. Él empieza a organizar todo en nuestra vida. Porque Jesús es un Dios de orden, un Dios de poder y un Dios de amor. Y dice la palabra que Pedro dijo, entonces entiendo que Jesús no hace, que Dios no hace acepción de personas, sino que todo aquel que le teme al Señor y hace justicia, Dios lo ama. Y dice la palabra que Pedro empezó a predicar. Y yo te quiero empezar a predicar algo a ti, a tu casa, a los tuyos, a tu familia. Quiero predicarles algo que es hermoso de Jesucristo, porque dice la palabra que vosotros sabéis los que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38 de Hechos 10. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro empezó a predicarle a Cornelio, a su familia y a los suyos. Y hoy te estoy predicando a ti, a tu familia y a los tuyos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo llenó de poder a Jesucristo y Jesucristo predicaba y quitaba las opresiones del diablo sobre los enfermos, sanaba enfermos, resucitaba muertos, predicaba y enseñaba en las sinagogas. Jesucristo predicaba y Pedro le estaba predicando a Cornelio y a su familia, así como hoy te estoy predicando a ti, hermano y hermana. Jesús dijo, decía Pedro que Jesús había hecho una obra en la tierra. Y dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, quien mataron colgándolo en un madero. ¡Wow! Jesucristo murió en una cruz. Jesucristo murió en una cruz por todos nosotros, mis amados hermanos. Y dice la palabra que fueron testigos. Y dice que a este Dios levantó en el tercer día e hizo que se manifestara.
no a todo el pueblo, sino a los testigos que a Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Estaban dando testimonio de que Jesucristo había resucitado, y tú y yo creemos esta palabra, que Jesús resucitó de entre los muertos, porque Buda no resucitó de entre los muertos, Confucio no resucitó de entre los muertos, no hay ningún líder espiritual en este mundo aparte de Jesús, que sus huesitos no estén allá enterrados. Jesucristo resucitó, dice la palabra, y lo creemos porque es la palabra de Dios. Y dice la palabra en el versículo 42 que Jesucristo nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Porque Jesucristo no está muerto, mis amados hermanos. Idolatraban muchas personas cosas que están muertas, pero Jesús está vivo. Jesús está en este momento en tu casa. Jesús está en este momento en todas las casas. Jesús está allí viéndonos, y el Espíritu de Dios manifiesta su poder. Y dice la palabra, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice el versículo 24, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también con nosotros? Saben, y fueron bautizados. Esta palabra, predicándola, amados hermanos, nos manifiesta el poder de Dios. Y por eso hoy el Señor quiere traer limpieza a tu vida. El Señor hoy solamente quiere que tú creas y recibas al Señor. Y si tú crees y has recibido al Señor y eres un hijo de Dios, ayúdame a orar en este instante para que el Espíritu de Dios aumente su poder, para que el Espíritu de Dios haga como Él quiere. ¿O acaso el agua se puede impedir que corra, mis amados hermanos? Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, profetizo, Señor, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en tu fuerza, Señor, en su poder, Señor. Hoy profetizamos, Señor, que el Espíritu de Dios es el que va a llenar nuestras casas. Hoy el Espíritu de Dios va a traer sanidad a tus casas. Hoy el Espíritu de Dios va a traer provisión a tus casas. Hoy el Espíritu de Dios va a traer la gloria en tu casa. Hoy el Espíritu de Dios, como descendió en Pentecostés, como descendió sobre la Cornelio y su familia en su casa, hoy declaramos, Señor, que el Espíritu de Dios limpia tu casa, y que vamos a conocer el poder del Espíritu de Dios como ese proveedor, como ese gran poder que tiene el Dios sobre nuestras vidas, porque Dios llena tu casa en esta hora en el nombre de Jesús, porque los que no conocían a Jesús hoy lo van a conocer en el nombre de Jesús, porque la palabra me dijo el Señor, hoy dile a mi pueblo que hoy desciendo en poder sobre tu hogar, hoy desciendo en poder sobre los tuyos, y hoy te hablo a ti, varón, que te alejaste de Dios. Hoy te dice el Señor, Mateo, vuelve a mí, porque yo te amo, dice el Señor, y haré grandes obras en tu vida. Tú me conoces desde niño, y aunque te alejaste de mí, hoy te llamo con brazos de amor, hoy te llamo con lazos de amor. Espíritu Santo, tú me has puesto, Señor, a orar por Alex, Señor. Yo te pido por Alex, por las finanzas de Alex, Señor. Yo te pido, Señor, que lo ayudes, que lo levantes, Señor. Espíritu Santo, limpia las casas con tu poder, limpia las casas con tu amor, limpia las casas, Señor, que donde hay droga, hoy se va la droga en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Que donde hay prostitución, hoy se va la prostitución. Que donde hay pornografía, hoy se va la pornografía en el nombre de Jesús, Señor.
Señor, porque tú levantas una generación. Dice el Señor, toma tu decisión, porque hoy se levanta una generación. Hoy se levanta una generación en tu vida. Hoy se levanta una generación en tu casa. Yo te invito en el nombre de Jesús que si estás con tus hijos, empieza a orar por tus hijos, declara bendición sobre tus hijos, porque es el poder de Dios sobre tu vida. Declara limpieza espiritual, declara santidad sobre tu casa, declara que el poder de Dios hoy va a descender, porque Jesucristo murió en la cruz y no fue en vano. Jesucristo murió por ti y por mí, y Jesucristo sabía de este momento. Y donde quiera que estés, allí en República Dominicana, allí en Nueva York, allí en Charlotte, allí en Barranca Bermeja, allí en Cartagena, Oshadamarasá, allí en Bucaramanga, me dice el Señor, yo toco tu casa, yo toco tus hijos, yo toco tu familia, porque he enviado ángeles a pelear por ti, a pelear por ti en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo hoy está sobre tu casa y no se va a ir sobre tu casa. El Espíritu de Dios no se va de tu casa, me dice Él, porque el Espíritu de Dios hoy empieza a limpiar, hoy empieza a manifestar su poder. Ese Espíritu de Dios que se paseaba por las aguas cuando la tierra estaba desordenada, me dice el Señor que hoy se pasea por tu casa que está desordenada, hoy se ordena, me dice el Señor, porque yo vine a buscar al que estaba enfermo, yo vine a buscar al que estaba perdido, yo no vine por los sanos, yo vine para servir y no para ser servido, dice el Señor. Y hoy está tocando Shadamarasa. Siento como el poder de Dios. Alaba lo que Él vive, sonríe que Él vive, disfruta el gozo del Señor, porque Él te está tocando. Él te está tocando y te está llenando. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Padre, porque tú eres hermoso y grande, y sé que somos luz en las tinieblas, y sé que nos vamos a ayudar los unos a los otros. Sé que el que tenga le va a dar al que no tiene. Sé que el que pueda orar por el que no puede orar va a orar. Sé que vamos a orar por los enfermos, Señor. Yo te pido, Señor, por la paz en el mundo. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que se les han muerto familiares en China, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, Ecuador, Oshadamarasá. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que esta pandemia se va y disminuye y se va para siempre, porque el poder de la gloria de Dios y lo que han declarado para Colombia, cantidad de muertos, hoy reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. Hoy el espíritu de muerte se va de Colombia y se va del mundo en el nombre de Jesús. El espíritu de enfermedad se va del mundo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que allí donde tú estás, me ayudes en esta palabra y en esta oración. Y si el Espíritu de Dios está dentro de ti, también ayúdame con esta palabra. Padre Santo, repite conmigo, Padre Santo, te damos gracias por la misericordia que has tenido con mi vida y con la vida de los míos. Pero también te pido por la vida de muchas personas que están desconsoladas, que están peleando, que están en contienda, personas que se quieren morir. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que llenes mi corazón, porque tú eres mi Señor y mi Salvador, y tú has muerto en la cruz por mí y resucitaste al tercer día por mí, y estás en el cielo preparando vivienda, preparando casa, morada para mí y para mi familia y para todos los que buscan de ti y te reciben. Y hoy te pido perdón por los pecados y te pido, Señor, estar inscrito en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y me dice el Señor, prepárate, porque van a llegar visiones, porque dice la palabra que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, sobre todo ser humano que reciba al Señor. Y si tú hoy has recibido al Señor
Y si tú le has pedido hoy al Señor perdón para llenarte más de la presencia, llenarte del Espíritu, prepárate, porque el Señor te va a hablar de la manera como Él tiene para enamorarnos. Así como me enamoró a mí, te enamorará a ti. Así como estoy loquito por Dios, tú estarás también loquito y loquita por Dios. En el nombre de Jesús. Los bendigo, mis amados hermanos, y recuerda que el Espíritu Santo hoy, no mañana, hoy, ha descendido a tu casa. El Espíritu Santo ha descendido hoy sobre tu hogar y sobre los tuyos. Y la paz del Señor, que está en el corazón de todo aquel que le clama a Él, hoy está en nosotros, en el nombre de Jesús. Los amo, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Conocemos a Dios como proveedor y conocemos a Dios como nuestro sanador y conocemos a Dios como nuestro restaurador. Muchas bendiciones. Dios los bendiga.